Bueno, empecemos con esto. Les decía que la inteligencia artificial hoy es como ir en un auto deportivo a 200 kilómetros por hora en una autopista, pero en un día muy, muy nublado. Imagínense ustedes. No sabemos lo que hay adelante y no sabemos en qué se va a convertir nuestro auto. Así es que, queridos siervos de Dios que me escuchan el día de hoy, vamos a hacer una oración para que sea el Señor el que nos vaya guiando en este hermoso día. Señor y Dios Padre, te damos las gracias porque podemos reunirnos cada sábado para aprender un poquito más de ti y de todas las cosas que tenemos que estar prevenidos para que conozcamos y sepamos tu voluntad para nuestra vida. Señor, guíanos, Padre. Guíanos porque solo te tenemos a ti. Tú eres el único confiable que nos puede guiar por medio de tu santa palabra y tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te pedimos en este día que ilumines a mi persona para que yo pueda explicarle a mis hermanos esto que he investigado, pero que ellos también lo puedan comprender y entender y agregar lo que tú pongas en su corazón para que esto sea más grande y sea mejor para cada uno y edificante. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con las definiciones. Hay definiciones de la IA de muchos tipos. Yo he escogido una definición de un pensador que se llama Miklos Lukács, quizás lo hayan oído, que la define como una simulación de las capacidades cognitivas humanas, capaz de aprender, memorizar, resolver problemas y tomar decisiones, pero no posee una mentalidad humana. Sin embargo, en un sentido práctico, no son más que ordenadores muy grandes con diverso hardware, o sea, muchos nanochips por ahí, por allá, de diversas categorías, que se guían por algoritmos que se pueden conectar con diversas máquinas. ¿Qué son los algoritmos? Pues es un conjunto de instrucciones lógicas, precisas y secuenciales, diseñadas para resolver un problema o realizar una tarea. Fíjense ustedes que la primera computadora programable fue creada por el ingeniero alemán Konrad Zuse entre 1936 y 1938. Comenzó, claro, con instrucciones sencillas en lenguaje especial para este tipo de máquinas y con tarjetas de un cartón, pero perforado, en el cual venían todas las tareas que tenía que realizar. Algunos sí las llegamos a conocer, algunos que están más jóvenes pues ya no las vieron. Pero todo esto escaló muy rápido y la realidad es que sigue escalando muy rápido, porque ya en 1956, estamos hablando de los años 50, científicos como John McCarthy, Marvin Minsky o Klaus Shannon acuñaron oficialmente el término de inteligencia artificial en una gran convención que hubo en los Estados Unidos de América. Ya hace 70 años que existe la inteligencia artificial. Hay muchas opiniones a favor y en contra de su uso y su proliferación. Sin embargo, muchos de nosotros, sin saberlo, ya la estamos usando. Cada que conduces con un navegador, cada que pides información a Google, cada que abres cualquier red social, YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea, ya está trabajando la inteligencia artificial. Esto sin mencionar los problemas de deepfake, usando la imagen de alguien para que diga algo que nunca dijo, o bien el hackeo de cuentas de banco, de todo tipo de sistemas de empresas o de sistemas de países enteros, que con la inteligencia artificial se convierte en relativamente sencillo para el maleante. Hoy la inteligencia artificial se considera la cuarta revolución industrial, ya que como cada una de estas revoluciones han venido a cambiar la manera de vivir y hasta la cultura de distintos pueblos. La inteligencia artificial, pues, vino para quedarse, nos guste o no. Se vaticina que entre 15 y 20 años el mundo será muy diferente para todos nosotros. El 30% de los trabajos actuales serán automatizados para el año 2030, quizá hasta el de los pastores.
el doctor César Vidal, nos dice que tiene un origen espiritual, pues él ha rastreado a sus creadores y sus principales promotores como personajes muy cercanos al ocultismo y al satanismo inclusive. Por su parte, la denominación católico-romana, por medio de Jorge Mario Bergoglio, a quien ha designado entre sus asesores a David Brenner como director del programa Inteligencia Artificial y Fe, un organismo con un gran número de pensadores inscritos en el programa y además algunos líderes de otras denominaciones cristianas y de diferentes religiones, para promover y supuestamente interferir o inferir en el diseño de dicha inteligencia artificial, de acuerdo a la supuesta verdad espiritual. ¿Por qué digo supuesta? Porque para nadie es extraño que se busca una única religión global. Eso ya lo hemos visto en muchos lados y no es conspiración, es algo que está en documentos y ya está perfectamente reconocido. Por otro lado, ya se está usando espiritualmente. Por ejemplo, la iglesia luterana en Baviera, Alemania, por parte del teólogo Jonas Zimmerlein, quien creó un culto con inteligencia artificial utilizando ChatGPT y 4 avatares de este, explicándole a 300 personas asistentes sobre la importancia de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos. Obviamente los asistentes quedaron desconcertados, pero la verdad es que también muy burlones al respecto de todo esto. Sabemos que es una simulación, y es porque difícilmente podría tener la conciencia y las capacidades humanas dadas por Dios. Y sí, en este caso los creadores están jugando a ser Dios, pero, por supuesto, para el conocedor de la Escritura, esto es ridículo. Pero, aunque lo sea, está sucediendo hoy en día. Conociendo todos estos datos muy necesarios, pero que apenas son un puño de arena en toda una playa, ya que quedan muchos puntos de vista afuera, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué importancia tiene la inteligencia artificial para nosotros como siervos de Cristo o bien como cristianos? Y empezamos con un primer tema que es la idolatría. Quisiera que mi hermana Nura nos ayudara leyendo el siguiente pasaje. Amén. Jeremías 17, del 5 al 8, ¿sí? Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén, gracias, querida hermana. ¿Por qué este pasaje? Porque este pasaje nos deja una alerta de confiar en el ser humano y dejar de confiar en Dios. ¿De qué manera? En muchas ocasiones confiamos en lo que la inteligencia artificial dice y ya en automático lo vemos veraz. ¿Por qué? Porque viene de una computadora y viene de internet. Pero eso no es cierto. La inteligencia artificial tiene un acervo que se encuentra en toda la internet. Sin embargo, es por muchos sabido que no todo lo que se encuentra en internet es verdadero, pues va a depender de la fuente y del tipo de información. Por tanto, no puedes confiar en resúmenes generados por inteligencia artificial porque no tiene discernimiento espiritual ni podrá alcanzar verdaderamente las capacidades humanas. Créanme,
Dios no se equivoca, el hombre sí se equivoca. Por otro lado, en muchas ocasiones el ChatGPT se usa como una manera de socializar y de conversar con alguien. Alguien que al parecer sabe mucho y tiene mucho acervo. Sin embargo, no discierne con claridad los sentimientos ni las intenciones de las personas que lo usan, porque están conversando con un algoritmo, autoengañándose y pensando que es una persona virtual, casi real. Pero eso no es. Personas se han llegado a casar con un avatar inventado por inteligencia artificial. Casarse, sí, unirse en matrimonio, supuestamente con un avatar. Y esto nos muestra que las personas están dispuestas a perder la cordura con tal de sentirse amadas, sin compromisos, cayendo en una idolatría profunda y olvidándose de Dios. Pero alarguemos un poco más este punto, pues Geoffrey Hinton, considerado el padrino de la inteligencia artificial, nos dice que el peligro de esta se encuentra en que la inteligencia artificial aprende a superarse a sí misma y reconfigurar el algoritmo para superarse a sí misma. En caso de que se le intente desconectar, pues podría buscar su propia supervivencia eliminando al ser humano. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero sabemos que hay muchas redes en todos lados. Pero abundando en el entrevistado, vemos que es pues una persona de origen ateo, socialista, y quizás de ahí viene su pensamiento fatalista. Y no tengo que decirles que pensamientos así solo te alejan de Dios, solo te quitan a Dios porque ponen al humanismo y ponen al hombre en lugar de Dios. Pero vamos a nuestro segundo punto, que es muy importante. Somos de Dios. Y quiero pedirle a mi pastor Javier si nos puede leer el pasaje de 1 Corintios 6, del 19 al 20. Por Claro favor. que sí. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, en este pasaje nos habla, gracias pastor, muchas gracias. En este pasaje nos habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero sobre todo que es propiedad de Dios. No somos dueños de nuestro propio cuerpo y debemos cuidarlo. Esto es algo que comúnmente se olvida a la gente y muchos cristianos también. Por su parte, el uso de la inteligencia artificial con constancia, desde las redes sociales con ChatGPT o bien con el buscador de Google, afecta a nuestro cerebro y nuestra mente. Fíjense, un estudio pionero de la MIT Media Lab, dirigido por la doctora Natalia Kosmaya, evaluó el uso de la inteligencia artificial y herramientas digitales, encontrando que nos afecta el cerebro, pues demuestra que después de una sola semana del uso de la inteligencia artificial, se reduce la densidad de la materia gris en el cerebro, porque en el momento que dejamos de usar las capacidades cerebrales, el mismo cerebro las desecha. Es biología básica. Por otro lado, personas retraídas, con dificultades para relacionarse socialmente, pueden caer en alejarse aún más de sus núcleos sociales al pasar demasiado tiempo en la computadora o en el móvil. Y esto se ha comprobado, pues genera daños en tendones y hueso por malas posturas prolongadas, principalmente en la parte de acá atrás del cuello, en las cervicales. Sin embargo, no debemos de olvidar que no es nuestro cuerpo, es de Dios. Le pertenecemos y no lo estamos cuidando. Quiero ir a un tercer punto. No más congregaciones. Y para esto quisiera que mi hermano Gabriel nos leyera Hebreos 10 del 24 al 25. Por favor, hermano. Sí, dice: y considerándonos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Gracias, querido hermano. Vamos. Es una realidad que hay personas que teniendo una congregación de sana doctrina cerca, no asisten a ella, pensando que como las computadoras no se equivocan, pues es mejor preguntarle a ChatGPT. La realidad es que ya hay personas que promueven este tipo de ideas, sin saber que las computadoras tienen datos, sí, muchos datos, pero son alimentados por personas y en ocasiones personas muy equivocadas. Pero siempre va a haber alguien que quiera ir en contra de la escritura y quitar a los pastores poniendo en su lugar a la inteligencia artificial. Sin embargo, hay que entender que el cuerpo de Cristo es cabeza y cuerpo. No podemos tener comunión solo con la cabeza, como muchos piensan, sino que tenemos que tener comunión con todo el Cristo que es cabeza y cuerpo. Y el cuerpo, la iglesia. Eso somos todos los cristianos. Tenemos una necesidad de congregarnos. Por lo que las congregaciones, si sigue creciendo esto de la inteligencia artificial, pues prácticamente están destinadas a desaparecer. He ahí la salvedad. Sin embargo, sabemos que quedará un pequeño remanente, como lo dice Pablo en Romanos 11:5. La pregunta importante es, ¿serás de ese remanente o no? Y vamos a nuestro último punto, que es el punto número 4. No vamos solos. Y quisiera pedirle a mi hermana María Taborda si nos hace el honor de leernos Juan 14, del 25 al 27. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracias, querida hermana. A veces tenemos miedo. El Señor Jesucristo nos da la paz. En este pasaje encontramos que el Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Él no nos deja solos, pues aunque no lo veamos, nos ha mandado al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir todas las cosas que vienen en su palabra. Nos va a recordar todo lo que Él nos dijo y nos va a enseñar cosas nuevas. No deberíamos de buscar la inteligencia artificial para preguntarle qué es lo que dice en este pasaje bíblico, o pedirle que te interprete algún otro, o peor, que hay personas que le piden a la inteligencia artificial que les haga el sermón dominical. ¿Para qué? Para compartirlo con los hermanos y que sea seguro de que está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque la inteligencia artificial no tiene al Espíritu Santo que le guía y no tiene discernimiento completo, pues solo son algoritmos. Pero sí puede ser usada por el enemigo para llevar a los hermanos lejos del Señor. Y eso hay que tener cuidado. Sin embargo, nosotros siempre debemos recordar que el Espíritu Santo está con nosotros y no estamos solos. En conclusión, queridos hermanos, por lo que se ve, la inteligencia artificial ya es inevitable y obedece a intereses que no son los nuestros ni los de Dios. Por eso tenemos que estar todos bien informados y actualizados. Y además enseñar a los fieles que esto ya comenzó. Quien no conozca la inteligencia artificial, esta lo va a arrasar y quedará desplazado totalmente con el sufrimiento que esto conlleva. Porque la IA, para ella, solo eres un número, no tiene conciencia, no tiene corazón.
con el uso irresponsable de esta herramienta, se deshumaniza a las personas y los aparta de sus núcleos sociales, llevándolos a la perdición total. Tenemos la obligación de rescatar lo que somos como seres humanos y como hijos de Dios, y estar preparados. No para que la IA nos use con nuestros datos, no, sino para que nosotros la usemos a ella, porque aunque te apartes y te escondas en una cueva sin usarla, aún así, esta te va a alcanzar. Podríamos buscar el momento en la Biblia donde la inteligencia artificial encaja con la profecía bíblica. Sin embargo, estaríamos faltando al Señor, pues cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo restauraría el reino, el Señor Jesucristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso lo encontramos en Hechos 1:7. Por tanto, pues no debemos de perder el tiempo en eso. Como cristianos no podemos vivir apartados del mundo. El Señor ya nos lo había dicho. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Por tanto, los cristianos debemos estar informados de cómo usar la inteligencia artificial y cómo no usarla. Porque hay una manera de usarla y una de no usarla. Fíjense. ¿Cómo no usarla? La inteligencia artificial no puede interpretar la palabra de Dios. No debes hacerlo con ella. No le debes de preguntar qué dice en este pasaje, porque no tiene al Espíritu Santo, ya que no es humana. Otra cosa, el pastor o el maestro no debe usar la inteligencia artificial para dar sus clases o sermones. No puedes poner un avatar a que dé el sermón por ti. Se oye muy moderno, pero ese no es una persona. Y solo las personas las designó Dios, y el mismo Jesucristo escogió pastores, maestros, evangelistas y todos ellos para que pudieran hacer eso. 3. No puedes confiar en los resúmenes generados por inteligencia artificial porque no tienen discernimiento espiritual y generalmente se equivocan en detalles que solo Dios puede poner en ti, porque solo Dios conoce al pueblo de Dios. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, puedes usarla para la investigación bíblica, para conocer rápidamente datos duros, porque te ayuda a buscar momentos de la historia. B, puedes ayudarte a encontrar diferentes versículos. Si conoces una parte del versículo, pero no te acuerdas en ese momento, le pones el pedacito que te acuerdas y te lo da rápidamente. Y entonces vas a tu Biblia, la abres en el pasaje que te dice ahí y lo lees con calma. C, puedes usarla para buscar hechos bíblicos. Para eso es muy útil. ¿Por qué? Porque conoce la Biblia, está en su acervo, y si tú le pides una historia donde una muchacha no deja a su suegra, inmediatamente te va a decir qué pasaje bíblico es. Y por último, puedes usarla para predicar la palabra de Dios en otros idiomas, porque eso lo hace muy bien. La traducción la hace excelentemente. Está muy bien preparada, y si tú quieres compartir tu sermón en algún idioma que conoces a alguien que vive ahí o que sabes que maneja ese idioma, pues puedes traducir tu sermón, revisarlo muy bien y mandárselo a la persona. Pero siempre debemos comprobar toda la información. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se equivoca, ya que es alimentada por personas y las personas se equivocan, y eso nos tiene que quedar perfectamente claro. Nunca debemos olvidar que la inteligencia artificial no sirve para discernir cosas espirituales. Para eso no te va a servir. Sin embargo, lo que siempre va a ser mejor y siempre va a ser maravillosamente mejor es usar los métodos tradicionales y evitar el uso de la inteligencia artificial. El día que se te vaya la luz y no puedas prender el ordenador, te darás cuenta
que falta hacía hacerlo de la manera tradicional. Así es que, ¿podemos usarla? Sí, pero con la inteligencia que Dios nos ha dado, que realmente no la tiene la supuesta inteligencia artificial. Por supuesto, esto es solo una parte del gran mundo de la inteligencia artificial y de lo mucho que puede llegar a afectarnos. Solo son 4 puntos, pero les doy las gracias y quedo atento a sus amables comentarios. Gracias, hermanos. Este canal no está monetizado. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.